buenos días, estudiantes, profesores, familiares y televidentes que en esta oportunidad observan la teleclase. Estamos en un momento coyuntural en nuestro país, en el mundo, eso es conocido, pero la revolución es indetenible. Como indetenible es el proceso educacional, una de las conquistas logradas por nuestra revolución. Y esta situación evidencia esto que le acabo de decir, cómo estamos haciendo todo lo posible porque el curso escolar no se detenga. De ahí la importancia de la asimilación de esta orientación que vamos a hacer en el día de hoy en esta teleclase de Historia Universal para primer año de la formación pedagógica. Hasta ahora nosotros habíamos comenzado la unidad número 1. Vamos a retomar algunos contenidos que habíamos visto en esta unidad. Unidad número 1, panorámica histórica del mundo contemporáneo. Vimos ahí la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Hicimos el balance de la guerra, vimos las causas que dieron origen a esa guerra, los bloques que participaron en esta guerra, el objetivo por el cual se llevó a vías de hecho esta guerra, lo vimos bien claramente, es decir, la ambición de territorio, la adquisición de territorio, el nuevo reparto territorial del mundo. Vimos las principales acciones de esta guerra y, por supuesto, vimos las consecuencias que trajo esta guerra para todos esos países que participaron. Realmente analizamos el carácter, es algo que quiero marcar por la importancia que tiene dicho carácter, que se deriva del objetivo fundamental que tuvo esta guerra, de su objeto, y es realmente ese carácter injusto, un carácter imperialista, un carácter de rapiña, por supuesto, derivado de esa ambición, de esa adquisición de territorio, de esa ambición que tenían esas potencias imperialistas de anexarse otros territorios. Y precisamente le da ese carácter. Eso pienso que haya quedado claro en los estudiantes porque, bueno, lo trabajamos de manera extensiva en las clases. También en esa unidad vimos el imperialismo norteamericano de 1917 a 1939. Aquí nos detuvimos a analizar la situación de las potencias imperialistas, del mundo imperialista en esa etapa. E hicimos énfasis en la crisis económica del 29 al 33. Por supuesto, esta crisis agravó la situación social. Esta crisis recayó con más fuerza en las espaldas de las clases explotadas, de las clases trabajadoras, de las clases de abajo, como pudiéramos decir. Y realmente las potencias imperialistas desarrolladas, industrializadas, con mejores posibilidades, se vieron menos afectadas por esta crisis. No siendo así con las potencias imperialistas también, pero menos industrializadas, menos desarrolladas, que sí sufrieron los embates de esta crisis. Esta crisis de 1929 a 1933 es importante. Esto que les voy a decir tiene que quedar claro porque esta crisis reflejó crudamente las profundas contradicciones del régimen capitalista y la economía estadounidense. Mostró de modo alarmante su insuficiencia. Esta crisis demostró la falsedad del milagro norteamericano o prosperidad, manifestándose crudamente sobre las espaldas de los obreros. Esto tiene que quedar claro y así quedó claro también en las clases que nosotros recibimos allá en la escuela. Y también vimos el desarrollo histórico de América Latina y su lucha contra el imperialismo de 1914 a 1939. Aquí vimos, por supuesto, la tendencia revolucionaria, el auge de esa tendencia revolucionaria en los países de América Latina,
temor de las potencias imperialistas, que ya venían avisorando ese despertar de la conciencia revolucionaria en estas masas progresistas. Y entonces analizamos la Revolución Mexicana de 1910 a 1917. Vimos las demandas del pueblo mexicano. ¿Qué pedía el pueblo mexicano? Y dentro de esas cosas que pedía el pueblo mexicano, hicimos énfasis en que el pueblo mexicano pedía el acceso a la educación. Importante, no tenían derecho a la educación. Por eso estaban luchando. Otro de los aspectos importantes por los cuales el pueblo mexicano se lanzó a la lucha es por la falta de empleo, por la falta de tierras para trabajar. Y por eso estaban luchando, por la existencia de un documento constitucional que rigiera la vida del pueblo mexicano. Y por eso estaban luchando. Esas cosas tienen que quedar claro, porque claras las dejamos en las clases. Y hacemos hincapié en estos contenidos por la importancia que tienen como elementos rectores de esta unidad. Y también vimos aquí como prosperidad en México el gobierno de Lázaro Cárdenas. Muy importante el gobierno de Lázaro Cárdenas de 1934 a 1940. ¿Cuántas cosas se hicieron en México bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas? ¿Cuántas cosas no obtuvo el pueblo mexicano de tantas que pedía? Una de las cosas más importantes fue que se puso en práctica la ley de reforma agraria en 1935. Esta ley importantísima. Y si nosotros vamos un poquitico atrás a la historia, o vamos un poquitico adelante, mejor dicho, porque después de esta etapa fue que triunfa la Revolución Cubana, vamos a ver que eso mismo que estaban pidiendo los mexicanos fue también por lo que luchamos nosotros los cubanos. Y también pusimos en práctica, como lo vimos en clase, la primera ley de reforma agraria en 1959, que por supuesto, esa ley de reforma agraria lo que puso las tierras en manos de los campesinos, permitió que los campesinos trabajaran sus tierras, y no solamente que las trabajaran, sino que obtuvieran el beneficio de ese trabajo en esas tierras. Eso es importante y no lo podemos perder de vista en estas clases que ya lo vimos en el aula. Por otra parte, también vimos el desarrollo histórico de América Latina y su lucha contra el imperialismo, de 1914 a 1939. Aquí, por supuesto, vimos el auge de esa tendencia revolucionaria que ya se venía desarrollando, y vimos revoluciones también en Nicaragua, en El Salvador, en Puerto Rico, personalidades que se destacaron en esta lucha, como por ejemplo en El Salvador, Farabundo Martí, en Puerto Rico, Pedro Albizu Campos, y en Nicaragua, Augusto César Sandino. Estas personalidades desarrollaron acciones importantes en esos países que realmente pusieron en manos de la clase explotada las demandas que ellos estaban pidiendo. Eso fue lo que vimos en la primera parte de esa unidad, que no pudimos terminar por la situación que se nos presentó de salir de nuevo para las casas a salvar nuestra vida, por decirlo de alguna manera. Y entonces, ¿qué nos queda entonces por ver en esa unidad? ¿Qué nos queda? Y hacia ahí vamos a observar. Es decir, que volvemos a retomar el nombre de la unidad número 1, panorámica histórica del mundo contemporáneo, y vamos a ver lo que nos queda por ver de esa unidad. Y aquí en esa diapositiva están las temáticas: revolución proletaria triunfante en el imperio zarista, la construcción del socialismo en un solo país en 1939, evolución histórica de la experiencia del socialismo después de la muerte de Lenin. Esas son las temáticas que nos vienen quedando para finalizar la unidad número 1. Por supuesto, no vamos a particularizar en cada temática en el contenido de cada temática. Vamos a integrar contenido por todas estas situaciones adversas que se nos han presentado, pero siempre vamos a darle tratamiento a lo fundamental.
queríamos reafirmar, puntualizar que lo que pretendemos es orientar actividades independientes que ustedes van a realizar por la bibliografía que tienen en sus manos y también con el apoyo de la familia, manteniendo también el distanciamiento social. Pueden visitar la biblioteca, pueden consultar también ECURREC, que muchos las tienen en los teléfonos y que pueden consultarle y buscar los contenidos que corresponden a esas temáticas que vimos anteriormente. Pueden utilizar este libro, Historia Contemporánea de 10º grado, que ustedes lo tienen en sus manos. También pueden utilizar como una bibliografía auxiliar el libro de Historia Contemporánea de 8º grado, que bueno, ya ustedes lo estudiaron en 8º grado, pero sí nos sirve para auxiliarnos en muchos aspectos. Y como les decía, también pueden utilizar ECURREC, que lo tienen en sus teléfonos. Pueden, si no tienen estos libros en casa, hacer visitas a la biblioteca, protegiéndose, cuidándose, cumpliendo con todas las medidas y realizar las actividades independientes que les vamos a orientar, que son las que van a darle respuesta a estas temáticas que le pusimos anteriormente. Ahora vamos a comenzar a presentar las actividades independientes. Por supuesto, ustedes van a copiar cada actividad, ustedes van a copiar bien claro las páginas de cada actividad y por supuesto después yo les voy a explicar, les voy a orientar en síntesis qué es lo que queremos de cada una de estas actividades para que les sea más viable el trabajo, para que tengan más facilidad a la hora de hacer los resúmenes. Y no hacer los resúmenes para guardarlos y ya, no. Es hacer los resúmenes para apropiarnos después mediante el estudio, aprovechar el tiempo. Recuerden que no estamos de vacaciones, solamente estamos en un tiempo en la casa para salvar nuestras vidas, para no dejar que el país colapse por la influencia de esta enfermedad tan drástica, pero el curso continúa. El estudio en la casa sistemático es importante. Por eso ahorita hacíamos referencia al papel que debe jugar la familia en este rol de estudio. ¿Ok? Entonces vamos a ver las actividades que vamos a resolver. La primera actividad independiente. Situación de Rusia para 1917. Ahí entre paréntesis tienen económico, político y social. Y tienen la bibliografía. Página 1 y 2 del libro de texto, 8º grado, Historia Contemporánea, que es este que le acabé de mostrar. Páginas 5 y 6 del libro de 10º grado de Historia Contemporánea y por supuesto ECURREC. ¿Qué vamos a hacer para resolver esa actividad? Y es la esencia, es lo que nosotros queremos que ustedes resuman porque no pueden trabajar y copiar todo lo que existe en el libro de texto. Vamos a resumir la situación económica, político y social de Rusia, cada una de forma independiente. Hablamos de la situación económica, buscamos en el libro de texto en la página y vemos qué situación desde el punto de vista tenía Rusia. Cuando terminemos lo económico, vamos a ver lo político y después que terminemos lo político, entonces vamos a ver lo social. Por eso es que no podemos empezar a leer y empezar a resumir, no, es hacer una lectura inteligente y ir buscando lo que se nos pide. Todo está en el libro de texto bien claro, lo económico, lo político y social. Cuando ustedes hayan resumido esa situación económica, política y social de Rusia, se van a dar cuenta, por supuesto, de que estamos ante las condiciones, ante la situación que provocó realmente el estallido de esa revolución. Nos vamos a dar cuenta cómo se hace realidad la tesis leninista de que realmente la revolución estallaría en el eslabón más débil de la cadena imperialista, porque era la situación drástica que tenía Rusia, un país explotado, un país con una doble explotación feudal capitalista. Y son esas las
la situación que tenía Rusia, que nos llevan al estallido de la revolución. Realmente Lenin, avisorando esa situación y aprovechando esa situación, plantea: la crisis ha madurado, está en juego todo el porvenir de la revolución rusa. No tomar el poder ahora, esperar, significa hundir la revolución. Claramente está dicho que había que aprovechar esa situación económica, política y social unida a las ansias que tenían las fuerzas progresistas encabezadas por Lenin de llevar a cabo esa revolución. Y entonces fue que se lleva a vías de hecho la misma. ¿Entienden? Eso es lo que ustedes tienen que hacer, sintetizar. Y en la medida que sinteticen esas actividades que tienen ahí, se van a dar cuenta de lo que les acabo de decir. La segunda actividad independiente. ¿Cuándo triunfa la Revolución Socialista de Octubre y qué papel juega Lenin en este proceso? La bibliografía, ahí se las dice, página 4 a la 5, libro de texto de 8º grado de Historia Contemporánea. Lo mismo con esa actividad. Toda actividad ustedes tienen que tener presente lo que se les pide para poder resolverla. Y aquí, en esta actividad, tienen que precisar bien cuándo triunfa la revolución. ¿Cuándo triunfa la revolución? El día, el mes y el año en que triunfa la revolución. Llevarlo a la gráfica de tiempo. Ustedes tienen una gráfica de tiempo en la parte de atrás de la libreta. Todos la tienen hecha en la parte de atrás y hacia esa gráfica ustedes ubican en tiempo, espacio, la fecha que estamos pidiendo. Cuando triunfa la Revolución Socialista de Octubre. Y después vamos a trabajar el papel que juega Lenin en este proceso. Claramente, es un papel conductor. Y en esas páginas ampliamente se explica el papel que desempeñó Lenin como líder indiscutible de esta revolución, como ese hombre que, al igual que Fidel Castro, elaboró un plan de acción para que esas masas progresistas, dirigidas también por el partido bolchevique, pusieran en práctica para llevar a cabo la revolución. Es importante profundizar en el accionar de Lenin. Pueden buscar incluso la biografía de Lenin. Es importante, nosotros tenemos que decir que no podemos hacer culto a las personalidades, que realmente un hombre solo no hace la revolución. Pero realmente sí tenemos que tener presente el papel que ocupan las personalidades en la historia, el papel que juegan esas personalidades en la historia. Y Lenin fue una de esas personalidades, que al igual que Fidel en nuestra revolución, fue el líder indiscutible de esa revolución. Por eso tenemos que resumir bien para después al final, cuando nosotros sigamos trabajando con los contenidos en esa unidad, poder valorar la personalidad de Lenin, poder aglutinar todas las acciones que desarrolló Lenin en aras de salvar al pueblo de la explotación. Es importante que vean a Lenin aquí como guerrillero, a Lenin como estratega, a Lenin como soldado de la lucha, a Lenin como el primero que al frente de ese movimiento decidió llevar a vías de hecho la revolución. Como dijo Fidel en una ocasión, el 22 de abril de 1970, en la velada solemne del natalicio de Lenin, Lenin es de esas cosas humanas realmente excepcionales. Ese fue Lenin, realmente, quien guió esa revolución. Y es eso lo que ustedes tienen que hacer, es eso lo que ustedes tienen que resumir en esta actividad que está clara y está en las páginas de su libro de texto. De todas maneras, si ustedes tienen alguna duda, ya les digo, pueden consultar la biblioteca, pueden hablar con personas que la puedan orientar hacia dónde deben llevar ese resumen, pero pensamos que está clara la orientación de la actividad. La tercera actividad. ¿Cuáles son las primeras medidas tomadas por la Gran Revolución Socialista de Octubre? Bibliografía, página 14 a la 15 del libro de texto de 8º grado, Historia Contemporánea,
páginas 6 a la 9 del libro de texto de 10º grado de Historia Contemporánea. Aquí, ¿cuáles son las primeras medidas tomadas por la Gran Revolución Socialista de Octubre? Muy sencillo. En esas páginas ustedes van a ver cómo están esas medidas. Por supuesto, no van a poner la medida fríamente, como por ejemplo, por citarle un ejemplo, el decreto de la tierra. Y ya, no. Tal vez no está en la orientación, pero sí se desprende que tengamos que poner de forma sencilla en qué consiste cada medida, qué se hizo para darle cumplimiento a esa medida. Realmente esas medidas que se toman en Rusia, cuando triunfa la revolución, por supuesto se asemejan a las medidas que se tomaron en Cuba cuando triunfa la revolución en 1959, que se le comenzó a dar respuesta al programa de Moncada, recogido en la historia me resolverá como documento histórico importantísimo. Ahí en Rusia también se toman las principales medidas. ¿Hacia dónde van dirigidas las principales medidas? A resolver la situación crucial que tenía el pueblo, a resolver esas demandas que pedía el pueblo, esas imposibilidades que tenía el pueblo de resolver los problemas esenciales, los problemas de primera necesidad. Hacia ahí van esas medidas y pienso que tampoco tengan dificultad porque en los libros de texto que ustedes están trabajando están claras esas medidas y van a poner en práctica toda la habilidad de resumen que venimos desarrollando en clase. Cuando se hace referencia al decreto de la tierra, por supuesto ustedes van a tener la posibilidad de ejemplificar cuánta cantidad de tierra se puso en manos de los campesinos, qué hacían los campesinos con esas tierras, para quién eran los productos que cultivaban, que todo eso se dice ahí en las medidas. Y no vamos a hablar de otras porque, bueno, entonces le estamos resolviendo la actividad y no es eso lo que queremos. Lo que queremos es que ustedes consulten los libros y lo que queremos es que ustedes se apropien del contenido que muy claramente está ahí, que aprovechen el tiempo en estudiar, que es lo que nos va a dar a nosotros la posibilidad de seguir avanzando en el curso, de no detenerlo, de que cuando volvamos a las aulas podamos entonces ir en marcha en el programa, que no tengamos que volver a impartir esos contenidos, sí retomarlos como siempre hacemos, pero no impartirlos de nuevo. Ese es el objetivo fundamental por el cual estamos hoy aquí, para que ustedes no pierdan el curso y no se pierda entonces el terminar exitoso del curso escolar. La otra actividad que van a realizar. ¿Qué labor desarrolló el partido bolchevique en la construcción del socialismo? Muy importante. La labor que desarrolló el partido bolchevique en la construcción del socialismo. Ustedes saben que es el partido de las masas, es el partido del pueblo, es el partido que junto a Lenin llevó a vía de hecho la revolución. Y hay que tener en cuenta la situación precaria que tenía Rusia tras la guerra, tras la intervención extranjera. Rusia ofrecía un espectáculo atroz en su situación, ruina, miseria, agotamiento. Tenía que reconstruir la economía nacional y fortalecer la alianza obrero-campesino. Y hacia esa dirección fue el accionar del partido bolchevique. El partido bolchevique que puso en práctica la nueva política económica. Eso es muy importante porque eso lo van a ver ahí en el libro de texto. ¿En qué consistió esa nueva política económica? ¿Qué se hace? ¿Cuántas cosas no se hacen? Después hay que ver un periodo ahí que también está marcado en el libro de texto, que vino después de la muerte de Lenin, viene Stalin, y bueno, realmente se cometen algunas violaciones que después lo vamos a ver más adelante, pero en esta oportunidad se hacen cosas buenas también en Rusia, ahí en esa etapa, se fundan cosas que también las vamos a ver ahí, y se ponen en práctica muchas medidas que van a llevar a Rusia de un país agrario, lo van a llevar a un país que ocupó un gran desarrollo y que se convierte en una potencia industrial avanzada, que ocupó el primer lugar en Europa y el segundo en el mundo en desarrollo, por todas esas cosas que se hizo ahí en la construcción del socialismo, que ustedes muy claramente van a resumir ahí y las tienen en su libro de texto. Y ese es el papel del partido bolchevique, que
siempre les hago la comparación y siempre les pongo lo que nosotros tenemos aquí en Cuba, porque realmente es la misma línea, es la misma revolución, es la misma lucha por alcanzar. Y entonces realmente tenemos que tener presente todas esas actividades. Y nos falta otra actividad independiente, ejemplifica las violaciones en la política leninista tras la muerte de Lenin. Es importante cuáles son las violaciones que se llevan a cabo, que ahí están marcadas en el libro de texto, después de la muerte de Lenin, que no se tienen en cuenta los principios leninistas y por eso que se cometen errores. Realmente todos los errores llevan a problemas. Nosotros hoy, si no cumplimos las medidas que están establecidas, también tenemos dificultad en el país, tenemos que interrumpir el curso porque realmente no cumplimos con lo que está establecido. Y entonces eso mismo pasó en Rusia. La otra actividad independiente, ¿qué trascendencia histórica tuvo la gran revolución socialista de octubre? Bibliografía, página 32 a la 33 del libro de texto, octavo grado, Historia Contemporánea, página 28 a la 29 del libro de texto, décimo grado, Historia Contemporánea, que está claramente en la importancia que tuvo la Revolución Socialista de Octubre. Ustedes lo van a resumir, van a tratar de apropiarse de los contenidos, de hacer la suya, de saber que fue la primera revolución proletaria en el mundo que sirvió de ejemplo, no solamente para Rusia, sino también para América Latina, sino también para el mundo entero. Nosotros vamos a leer, por ejemplo, un fragmento de Ho Chi Minh, líder vietnamita, cuando se refirió a la Revolución Socialista de Octubre. Y podemos tener en cuenta esos planteamientos que planteó Ho Chi Minh ahí, que no lo vamos ahora a tener en cuenta. También podemos tener planteamientos de Fidel sobre la Revolución Socialista de Octubre, que también en esas páginas se expresa claramente sobre la trascendencia de esa Revolución Socialista de Octubre. Y entonces, por ejemplo, Ho Chi Minh planteó: al igual que el sol naciente disipa la oscuridad, la Revolución de Octubre alumbró con nueva luz la historia de la humanidad. Es decir, que sirvió para todo el mundo. Ningún acontecimiento como la Revolución de Octubre influyó jamás en la mente de los hombres, el destino de los pueblos y el progreso del mundo. Eso lo dijo Fidel y esa es la importancia de la revolución. Ahora, para culminar, vamos a observar un video que refleja todo esto que hemos visto aquí, la significación histórica de la Revolución Socialista de Octubre, Lenin dentro de las masas, Lenin dentro del pueblo, haciendo eco de las transformaciones de Rusia, del triunfo revolucionario. La Unión Soviética se caracterizó por sus profundos logros socioeconómicos. Destaca la creación de la primera seguridad social de la historia, nacida de la Constitución Soviética de 1936. Se suma un sistema de pensiones para ancianos e inválidos, jubilación a los 60 años para hombres y a los 55 años para las mujeres, baja por maternidad desde el inicio del embarazo y un año tras el parto, un mes de vacaciones pagadas por el Estado, el primer sistema sanitario gratuito y universal, que elevó la esperanza de vida de los soviéticos, así como el primer sistema educativo totalmente público y gratuito. De acuerdo a diversos analistas, el gran logro económico que consiguió la Unión Soviética fue el mayor crecimiento económico en la historia de la humanidad, consiguiendo situar a una Rusia retrasada y feudal en una superpotencia económica, que además mejoró notablemente la vida de sus ciudadanos. Una realidad demostrada en la carrera espacial. En tan solo 40 años superó el nivel tecnológico de Estados Unidos. La Unión Soviética fue la primera en enviar un satélite al espacio, Sputnik, el primer ser vivo al espacio, la perra Laika, el primer hombre en el espacio, Yuri Gagarin, y la primera mujer en el espacio, Valentina Tereshkova. El 8 de diciembre de 1991, los líderes de Rusia, Bielorrusia, hoy Belarus y Ucrania firmaron un documento cuyo contenido principal está recogido en su preámbulo.
La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas deja de existir como sujeto de derecho internacional y realidad geopolítica. Pese a ello, la Revolución Rusa nos enseñó que para cambiar la sociedad es necesario romper con el capitalismo, establecer la propiedad colectiva de los grandes medios de producción y organizar la planificación de la actividad económica, poner freno a intereses individuales. En un mundo tan convulso como el actual, donde los poderosos siguen intentando una y otra vez, lográndolo en algunos casos, imponer su visión sobre otros a costa de cualquier cosa, necesario es volver atrás y recordar hazañas como la lograda por los bolcheviques hace 100 años. Y es que en la actualidad, en este mundo globalizado, los pueblos siguen teniendo un enemigo común. No es otro que las multinacionales de petróleo o de la minería, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el imperialismo norteamericano, el capital financiero globalizado. Llevar adelante este combate juntos es el mejor homenaje que le podemos rendir a los revolucionarios del Octubre Rojo de 1917. Bueno, con esto hemos terminado la teleclase de hoy. Espero que hayan entendido todo lo que se explicó y nos vemos la próxima semana para seguir orientándolos en el trabajo. Mantengan la distancia, cuídense y cuiden a su familia. Chao.